Bueno, menuda semana de la economía, estos 15 años. Menuda muestra de lo que vamos a ver durante toda la semana. Bueno, hay preguntas que creo que nos hemos hecho toda la humanidad a lo largo de los años, unas más filosóficas que otras. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? La verdad es que yo no tengo ni idea. Pero Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, nos va a responder a la pregunta ¿dónde estamos? Muchísimas gracias por estar en la Casa de la Cultura con lo apretadísima que tiene la agenda. Un fortísimo abrazo y un aplauso a la vicepresidenta de la Generalitat, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Funciona? Buenos días. ¿Alcalde? No. Ahora. Buenos días a la tercera. He empezado saludando a vuestro alcalde, querido alcalde, también al resto de las autoridades políticas y a los cuerpos de seguridad del Estado que están aquí y de manera muy especial al presidente de vuestro tejido empresarial que aglutina, ya veo que de manera esplendorosa, con gran arropo del propio pueblo de Alcira, a los hombres y a las mujeres que inician nada más y nada menos que la aventura de invertir y de generar riqueza, negocio y trabajo para todos. Mi saludo y mi gratitud por haber querido contar conmigo. Es verdad que he titulado ¿Dónde estamos?, por razones que ahora voy a tratar de explicar. En los muchos viajes que a veces desde la política hacemos a Bruselas, un día, en una calle recóndita de la ciudad, me encontré un cartel bien creativo que ponía una flecha y decía todas direcciones. Y otro cartel abajo con la flecha en dirección contraria que ponía otras direcciones. Me quedé pensando y me di cuenta que era una provocación interesante a tener el atrevimiento de pensar en dirección contraria a donde te llevan continuamente los hechos, los acontecimientos y la corriente. Es verdad que estamos habituados a esa provocación en el terreno estrictamente creativo, en el arte, en lo que denominamos cultura. Pero yo pensé rápidamente que era una provocación mayúscula y que se trataba de intentar en tiempos complejos, intensos como estos, plagados de cambios y sobre todo muy rápido, de intentar tener también pensamiento propio y poder mirar también en otras direcciones. Lo recordaba el otro día pensando en cómo abordar ante ustedes, agradecida por estar aquí, alguna reflexión que mereciera la pena, no solamente en el ámbito de la economía, sino en términos también más profundos, en todo aquello que hay incluso antes de la economía. En el preámbulo de nuestra Constitución, cuando todo el mundo piensa qué pondrá allí, y la habremos leído, espero que casi todo el mundo piensa que allí habrá palabras absolutamente grandilocuentes, importantísimas, que luego se repiten a lo largo de todo el texto: igualdad, libertad, solidaridad. No, en el preámbulo de la Constitución se habla de cultura y economía, y nada más que de cultura y economía. Y no es casual, no es un error de quienes reflexionaron en aquel momento para timonear nuestro país, nada más y nada menos que desde una dictadura a una democracia plena que somos,
con todas las dificultades que nuestro país arrastraba de la historia, no solamente reciente del siglo XX, sino también del propio siglo XIX. Eligieron cultura y economía de una manera muy atinada. Si alguno recuerda un gran cuadro del gran Rafael, donde aparecen Aristóteles y Platón, recordarlo, el cuadro se llama La Academia, Platón está señalando para arriba y Aristóteles está señalando para abajo. Nos están indicando que la vida completa y compleja se constituye no solamente de materia, de la materia que somos, sino también del lado inmaterial de nuestras vidas, llamémosle espíritu. Que el espíritu también cuenta y que el espíritu, pasando los siglos y el tiempo, ha llegado a un punto en el que está en este momento casi cuantificado. Cuando yo reflexionaba sobre por qué aparecían solo esas dos palabras, repito, en el preámbulo de nuestra Constitución, que por cierto es de obligado cumplimiento, aunque no esté articulada, es porque tenemos en este momento, de manera obligatoria, que hacer una reflexión más profunda acerca de la economía. Es verdad que tenemos datos que son alentadores. Bruselas acaba de decir que nuestra economía crecerá un 1,4%, que no hemos entrado en recesión con todo el peligro que teníamos al final del 22 de que esto ocurriera fundamentalmente por la locomotora alemana para el espacio europeo y fundamentalmente por algunos nubarrones que había también en la economía norteamericana, y sin embargo no va a ser así. Todos aquí nos preguntaremos, porque lo hemos hecho muy bien entre todos, no lo hemos hecho mal, entre todos, por cierto. No solamente de la mano de las instituciones y de quienes tenemos responsabilidades políticas. Ha sido mucho más que todo eso y de manera casi pionera para un país como el nuestro, al que le cuesta a veces mucho trabajo la coordinación y el fuenteovejuna de todos a uno para tener los intereses generales y el bien común del país por encima de otras cuestiones. Bien. Para ver dónde estamos, que era la pregunta que yo quería hacerme en alto y en público con coloquio posterior, nunca hablo si no hay coloquio posterior, si nadie puede preguntar, quiero colocar unas cuantas piezas. Vivimos un tiempo en el que nos resulta muy fácil, nunca ha sido más fácil ni más cómodo por las tecnologías de las que disponemos el lanzar mensajes. Todos lanzamos un mensaje, colocamos un Twitter, nos vamos a Instagram con una foto, a TikTok, a donde sea, Facebook, da igual, a cualquier red, y lanzamos un mensaje. Esto es fácil. El problema es que la comunicación humana requiere de quedarte, una vez que has lanzado el mensaje, para ver el efecto que el mensaje produce en los otros. Pero esta segunda parte ya no ocurre. Nos importa muy poco qué ocurre con lo que decimos porque nos conformamos con descargarnos de lo que tú querías decir. La comunicación requiere de decir algo, esperar cómo ese algo cae en los otros y la tercera parte y más importante. Una vez que yo digo y tú contestas, tenemos que encontrar un acuerdo. Esa es la esencia de la vida. Eso es aquello que para los más jóvenes aquí que estén estudiando ya proponía Hegel cuando decía el mundo funciona de manera dialéctica y la dialéctica de la vida es colocar una tesis, que alguien te coloque enfrente una antítesis de lo que tú has dicho, pero estáis obligados a llegar a una síntesis de lo que ambos pensáis. De eso es de lo que este mundo está falto. Hemos convertido la comunicación en una especie de liberación de lo que a mí me agobiaba, de lo que a mí me gustaba o de lo que yo quería. Por cierto, que hemos conseguido que se entronice el deseo antes que la razón. Mala cosa para vivir y sobre todo mala cosa para convivir.
Convivir requiere saber que el otro está allí y es diferente. Miren, hay un verso de un poeta al que admiro desde que tenía 14, 15 años, porque un día leyendo un poema suyo fue como si se me hubiese caído el techo en la cabeza. Cuando Arthur Rimbaud dice un día, no es que el otro exista, es que tú eres el otro. Me inquietó con 15 años porque yo dije, o sea, que yo soy el otro. No que el otro está fuera de mí, sino que yo soy el otro. Tardé mucho tiempo en pensar sobre aquello y luego, pasados los años, leí muchas cosas sobre la propuesta de Rimbaud. Claro, te podía haber tocado del otro. ¿Por qué no? Si tú no has elegido nacer, ni has elegido dónde naces, ni has elegido con las circunstancias con las que naces, te podía haber tocado perfectamente del otro que no tiene nada, del otro que nace con una discapacidad, del otro que nace negro en un mundo de blanco, del otro que nace homosexual en un mundo de hetero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que rápidamente entendí que efectivamente me podía haber tocado del otro. Y comprendí dos cosas muy rápidamente. Una, que no tenía mucho mérito ser quien eres, no tiene demasiado mérito. Y segundo, que el gran proyecto ético de la humanidad era la igualdad. Que el otro y todos los otros, incluido tú, tuvierais las condiciones suficientes para desarrollar esa otra palabra que nos gusta tanto y que necesitamos tanto para la dignidad, que es la libertad. Cuando entendí todo aquello, me hice con una brújula para navegar por el mundo. Y con esa brújula acabé entendiendo muy bien por qué en nuestra Constitución se hablaba de manera por igual de la cultura y de la economía, ni una más ni otra menos. Porque estábamos hablando de la vida material a la que has venido, de esto que somos materia y tiempo, solo somos eso, evidentemente con respeto a la trascendencia con la que cada quien quiera ver su vida y a la perspectiva religiosa, pero somos materia y tiempo, una dosis de tiempo que no has elegido y que no sabes cuándo se va a acabar. Por eso es tan importante saber dónde estamos, porque solo disponemos del espacio y del tiempo en el que estamos. Una sociedad está enferma cuando está literalmente enganchada a un pasado que en muchas ocasiones te inventas. Y te inventas que tu pasado es glorioso y que tú eres superior del de al lado, porque el tuyo es mejor. Y entramos en esa diatriba de las comparaciones que en materia humana son completamente ridículas y además peligrosas. Yo siempre digo, y creo que tengo aquí un paisano, que a mí me gusta mucho mi pueblo, no porque es mejor que el de al lado, sino porque es el mío, punto. No tengo que someterlo a ninguna comparación más, porque como decía Rilke, tu patria es tu infancia, y tu infancia está en un sitio, no tiene más valor que ese. Para ti todo, pero para entrar en competición, ninguno. Y porque el proyecto era trabajar por la igualdad, necesitamos combinar la materia y la dignidad, espíritu o dignidad. ¿Por qué hemos derivado en una democracia sólida como la que tenemos, casi 45 años después, en el reconocimiento de que el mundo empresarial, el mundo en el que hombres y mujeres acumulan riqueza, o la piden, o la arriesgan, porque tienen iniciativas a partir de las cuales nos beneficiamos todos? Porque hemos superado una vieja dialéctica que venía naturalmente del inicio de la revolución industrial y del enfrentamiento, casi a cara de perro, de capital y trabajo. Ese enfrentamiento, veo al alcalde muy cerca, era necesario. En el 18 y en el 19 era necesario, porque en ese enfrentamiento, empresa, capital y trabajo, por otro lado,
Era necesario un enfrentamiento en el que, por cierto, se enfrentan los varones, solo los hombres. Las mujeres estábamos excluidas de la vida laboral y de la vida pública. Se enfrentan los varones que son propietarios a los varones que no son propietarios y le dicen: ¿queremos votar como vosotros? ¿Queremos participar en el poder como vosotros? Aunque no tengamos propiedad ninguna salvo el trabajo de nuestras manos, somos como vosotros. Desaparece la idea de que la democracia pueda estar enganchada al sufragio restringido de los propietarios, que se intentó y que funcionó muy brevemente. Vamos a repartir el poder con vosotros, porque si vosotros tenéis empresa, nosotros somos la mano de obra de la empresa. Y en ese enfrentamiento entre varones, que se saldó con el nacimiento del movimiento obrero, de los sindicatos y del derecho laboral, se llegó a un acuerdo extraordinario a partir del cual ha funcionado toda la economía moderna y básicamente todo lo que conocemos ya como siglo XX y siglo XXI. Una entente en la que se producen condiciones de negociación de vida y en las que se produce también una redistribución de la riqueza. Ese es el acuerdo. Las mujeres estamos fuera de todo eso porque prácticamente hasta el siglo XX incluso tenemos prohibido trabajar. Tenemos prohibido la educación y la formación y tenemos prohibido trabajar. Ese fue un gran momento de acuerdo, repito, entre los varones. La democracia contempla la economía de una manera radicalmente distinta, pero se apoya ya en esa vieja idea, que la redistribución de la riqueza viene por dos vías. Por la vía del derecho laboral y de los acuerdos entre trabajadores y empresarios o empresarias y trabajadoras, y por la vía de las políticas sociales que las hace el Estado para redistribuir también dignidad. Básicamente, educación y sanidad. La educación y la sanidad son dignidad, no son materiales. Pensadlo un momento. La dignidad de tener conocimiento, de ir a la escuela, de poder ir con una beca a la universidad si tus medios económicos no te lo permiten, es una redistribución cultural, es una redistribución de dignidad, de libertad de conocimiento, de igualar a quien tiene con quien no tiene. Cuando se produce la Revolución Francesa y todos sus acontecimientos tremendos, como bien recordaréis todos, hay un filósofo inglés, Carlyle, al que van a verlo un grupo de alumnos, y le dice: nos hemos reído mucho de la primera obra de Rousseau, cuando dijo Rousseau que todos los hombres, lo ponían masculino y lo decían masculino, somos iguales. Y le dice Carlyle a sus discípulos: no riáis de esa propuesta, que en aquel momento era absolutamente revolucionaria, cuando además los primeros dijeron: lo primero que hay que redistribuir es educación, y alguien dijo: ¿cómo? La educación es solo de las élites que se la pueden permitir y que la pueden pagar. Y alguien dijo: no, no, esta revolución lo que trae es un reparto inmaterial, espiritual, cultural, que es el conocimiento lo que vamos a repartir. Y le dice Carlyle: no riáis de esa propuesta de Rousseau, porque la segunda edición de esa obra pequeñita, que se premió en la Academia de las Artes de Dijon, se ha imprimido sobre la piel de los que han pasado por la guillotina. Ahí estaba el mundo moderno. Ahí estaba el mundo donde íbamos a repartir cultura y economía. Íbamos a repartir valores en los que se fundamenta una verdadera y digna vida, que no es solo con la materia. Siglo XIX, siglo XX, intentando hacer estos equilibrios. Por eso avanza la idea de que el Estado se haga cargo como derecho y prestación de servicio de la educación y de la salud, en la garantía de tu cuerpo y la garantía de tu espíritu, de tu desarrollo integral como ser humano. Es una gran batalla, fabulosa batalla por la dignidad de la naturaleza humana, que no hace más que avanzar, y con dificultades es el futuro de la humanidad, sí o también. Y en ese espacio nosotros
un país con grandes dificultades en el siglo XIX y en el siglo XX, ya no lo cuento, porque en el siglo XX fue la derrota de nuestro momento democrático y meternos, obviamente, en una dictadura, tiene que retomar todas esas ideas justo ahora, cuando nuestra Constitución llega y cuando nuestra convivencia arranca de manera moderna, incluso, cuando os digo moderna, incluso en la parte tan importante en la que nosotros somos un gran activo del proyecto europeo, de la Unión Europea, como europeos que somos. Y ahí se libra esa extraordinaria batalla. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que una sociedad como la nuestra, como la española, que venía de situaciones muy difíciles, ha desequilibrado el binomio. Si el hambre literal del siglo XIX y del XX era físico, cuando entramos en un momento de desarrollo económico tan importante como el que estamos viviendo en estas últimas 4 décadas largas, el desequilibrio se produce porque entramos definitivamente, como le ha ocurrido al resto de sociedades, pero la nuestra sin bridas, entramos en una especie de borrachera material de las cosas. Cuando se tiene todo, no se disfruta de nada. Cuando la gente piensa que la salvación de su vida es la segunda casa, el piso más grande, otro coche, 2 motos y no sé cuántas cosas más, luego descubre que no. Y tiene que ir a la psicóloga y a la psiquiatra a decirle, pues sigo igual de mal que hace un año, a pesar de que ahora tengo una casa en la playa y un BMW. Este es el lío. Este es el lío en el que andamos. Una sociedad que ha desequilibrado el crecimiento y el acceso a los bienes materiales con el otro lado. Con el otro lado tan absolutamente necesario para engrasar esa especie de pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué ha ocurrido en la economía? Ha ocurrido algo tal que así. Hasta hace no más de 20 años son muy pocos históricamente hablando. Para los chavales más jóvenes 20 años es vuestra vida o tenéis menos, pero desde el punto de vista de la historia no es nada. La economía se sustentaba en la producción de bienes materiales. España era una gran potencia, lo sigue siendo, agroalimentaria, una gran potencia agrícola que se maquinizó, que se industrializó en términos de su producción agraria, con poca industrialización, un salto complicado, razón por la cual tenemos problemas de productividad, y que entra rápida, velozmente y de manera casi atropellada a todos los cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo en los últimos 20 años. Es decir, nos ha tocado hacer cosas muy difíciles y todas al mismo tiempo. Yo siento verdadera pasión por mi país y no me gustan las patrias que se enfrentan ni que se comparan, no porque no me guste Francia o Italia o Estados Unidos o el Gabón, sencillamente porque nací aquí y sirvo aquí. Pero tengo admiración profunda porque nos ha tocado hacer todo esto al mismo tiempo y por eso estamos donde estamos. Nos ha tocado montar un sistema democrático profundo, equiparable, maduro y solvente. Descentralizar poder político del viejo Estado central a la diversidad territorial que España tiene, que es extraordinaria, que no resta, que suma. Entregar poder español al proceso de construcción europea al mismo tiempo. Modernizar un país agrario que apenas se había industrializado y meternos en todos los cambios tecnológicos y todo al mismo tiempo. Cualquier país se habría vuelto loco, habría tirado la toalla y estaría desequilibrado. Nosotros estamos aquí. Lo digo con extraordinario orgullo. Si esto le toca a algún que otro país europeo que conozco y que analizo desde hace mucho tiempo, igual no habrían podido con todo esto.
Es verdad que cuando el Quijote tildaba al pueblo español con un rasgo creativo y maravilloso de locura, se estaría refiriendo a que somos capaces de tirar con todo esto y al mismo tiempo. Por cierto, me decía el gran escritor mexicano al que conocí, Carlos Fuentes, me decía: Carmen, para ser universal hay que ser local. Primero hay que ser local. Para comprender lo macro tienes que estar pegado y entender lo micro. Que me resultó una idea interesante porque él añadió y me dijo: no te líes, Carmen, solo alguien así como el Quijote, don Alonso Quijano, puede hacerse con un gran mito universal para entender realmente de lo que se trata. Hemos conseguido hacer todo eso. Y lo hemos conseguido hacer conviviendo generaciones en las que todavía tenemos abuelos y abuelas que recuerdan vivir sin luz eléctrica, con su nieta que ha hecho ya 3 viajes por todo el mundo, que tiene un novio en Sao Paulo, evidentemente, por FaceTime, y otro que tiene trabajo en China. Y la abuela allí está, que no puede entender muy bien todo eso, pero todo eso es lo que nos ha caído en lo alto y lo llevamos bien, sin romper las reglas del juego, la convivencia y todo lo que de verdad importa para que un país funcione. Lo llevamos bien. Pero todo eso está conviviendo de una manera a veces muy dolorosa también, porque esa abuela o ese abuelo, esa madre o ese padre se preguntan: en mi estructura sociológica de cómo somos los españoles, que somos evidentemente mediterráneos, yo tengo hijos, yo tengo nietos para convivir con ellos, mi nieto va a nacer en China, igual yo a mi nieto lo veo 3 veces en mi vida. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde me está llevando todo esto? Que me llena de riqueza, que me llena evidentemente de expertitud, cada día tenemos más expertos y expertas en muchas cosas, pero no sé si esto me está llevando a la felicidad, a estar mejor, a qué modelo de sociedad quiero. ¿Por qué explico todo esto? Porque la pregunta de otras direcciones que yo me hago es la siguiente. El desarrollo tecnológico, científico, nos lleva del ronzal a toda la sociedad, o la sociedad tiene control sobre eso. Esta es la pregunta. Ese es el sitio en el que estamos. Todo lo que nos llega como progreso, adelanto, nueva tecnología, avance, ¿lo es? ¿Tenemos control sobre eso? ¿O nos coloca en sitios mejores y a veces también en sitios peores? Lo diré en Román Paladín. ¿Quién le va a poner el cascabel a ese gato? Porque es un gato bastante desconocido. De repente decimos: las redes están muy bien, pero las redes están produciendo problemas tremendos. Cada día tenemos más expertos en todo, pero nadie se hace cargo del bosque entero, lo cual me resulta muy inquietante. Porque en la vida está todo interconectado. No lo puedes partir en trocitos y no paramos de partirlo en trocitos todo. Lo partimos en trocitos todo de manera que nadie se hace responsable del común. Lo partimos en trocitos todo de manera que lo que estamos diciendo es que todo es tan complejo que yo no lo puedo entender. Me niego a la falsa complejidad con la que se mueve una parte del mundo del mercado y de la vida en este momento. Yo me niego. Con esto quiero decir que hay cosas que parecen nuevas, pero no son nuevas, son muy viejas. Su ropa es nueva, la idea es vieja. Con esto quiero decir que tenemos que seguir tirando del hilo de lo que es conocido, a veces tildado de viejo, pero sin embargo es, como decía aquel torero cuando le preguntaba: dime qué es lo clásico. Y contesta: clásico es lo que no se puede hacer mejor.
Ya está. Lo que no se puede hacer mejor no tiene capítulo siguiente, es que te tienes que quedar ahí. Porque de repente, con toda esta idea de que todo tiene que ser moderno, nuevo y rápido. Rápido, el tiempo. Hemos alterado completamente el tiempo tiene que ser todo rápido, todo ya. Ya no hay tiempo que se parezca a nosotros, al tiempo humano. Todo lo rápido suele ser muy peligroso. Casi todo lo bueno suele ser lento. Pensadlo un momento. Sacar una navaja es muy rápido. Querer a alguien cuesta más trabajo, es más lento. Fraguar una amistad, una relación de compañerismo, un amor, una familia, lo que sea. Es decir, estamos ahora mismo en una cantidad de tránsitos culturales que se están ya reflejando en la economía de una manera que merece una reflexión más allá de la economía. Ahora no solo producimos materia, un coche o una alcachofa. Estamos produciendo comportamiento. Esto es lo que dicen los expertos. Lo que ahora estamos manejando como materia de producción económica son comportamientos. Los likes, me gusta, no me gusta, influencer, esto es norma, esto es tendencia, esto... Y no tiene ninguna explicación. De repente, a ver, ¿por qué se va a vender que te ponga un cinturón fluorescente de color naranja? Eso no tiene ninguna explicación, ni ninguna finalidad. Es que alguien en una posición de poder lo ha colocado. Esa ya no es materia. Esa ya no es la materia a la que estábamos acostumbrados antes. Es algo que irrumpe en el espacio de nuestras vidas, en el espacio del mercado, en el espacio de la economía y no sabemos cómo manejar. Porque al mismo tiempo que eso irrumpe y tú te tienes que poner el cinturón fluorescente naranja porque si no te va a pasar algo, al mismo tiempo el mundo tiene delante una gran batalla de sostenibilidad medioambiental, que lo que te dice es que te ponga el cinturón de tu abuelo, que está nuevo, es precioso y tiene un elemento cultural añadido y es que lo llevaba tu abuelo puesto. Y cuando que lo llevaba tu abuelo puesto nos parecía que era un punto a favor, durante unos años nos parecía que era un punto en contra. Esto es de mi abuelo. Y ahora, giro de tirabuzón, aparece alguien en la red o en algún sitio y dice que lo más trending es el cinturón de tu abuelo. Que nos volvemos locos. La falsa complejidad, que nos volvemos locos con lo fácil que es cultivar en valores la idea de si el cinturón está bien, no lo tires, póntelo y fardea, además si puedes, diciendo que es de tu abuelo y no sabes si de tu bisabuelo o tu bisabuela también. ¿Lo entendéis? Mirad, yo llevo unas sortijas que son mis abuelos. Mi hija está loca porque se la dé porque son sus bisabuelos, es un camafeo. Y yo la llevo siempre. Tengo la sensación de que el tiempo de dónde venimos y dónde estamos nos está jugando una pasada circular. Y ahí está la economía. Intentando inventar, intentando producir, intentando crear valores que ya no tienen que ver solo con la materia, sino con cosas en las que hay que estar todo el rato pensando. ¿Cuál es la preocupación? Que lo que pensemos, que lo que saquemos a la economía, que lo que saquemos al mercado, que se mete en una máquina de generación de riqueza, de empleo, se le pueda llamar verdaderamente progreso. La palabra progreso la hemos comprado, es un comodín, la ponemos en todos los sitios y nos parece que progreso es algo que va hacia adelante, ¿verdad? Entre otras razones porque hemos asumido una idea lineal del tiempo. Yo no sé de dónde sale, mejor dicho, sí lo sé y es complicado, pero todos la tenemos en la cabeza. Creemos que el pasado está aquí atrás, el presente está aquí y el futuro parece que está delante. ¿No pensamos eso? Es como una idea casi física que tenemos. Pues es mentira. El tiempo es circular. Y como decían los físicos y las físicas cuánticos, además no existe.
o existe el macrotiempo, en el que un día desaparecerá la Tierra y un día la Tierra no existía. El tiempo es circular, y circular significa que el tiempo que tienes es este de ahora, esta tarde, en fin, la semana que viene, y además lo hemos aprendido. Creo que lo hemos aprendido a partir de lo que hemos vivido con la pandemia. Hemos vivido que el tiempo se te iba, que éramos muy frágiles, que había batallas que no merecían la pena y que había que concentrarse en las cosas en las que de verdad está la vida metida. Ese es el sitio donde ahora mismo está reflexionando la economía. Ese es el sitio donde en este momento aparece todo lo que llamamos inteligencia artificial. ¿Qué artificial es? Pero todo inteligencia no lo tengo claro. Que estamos sin control sobre eso, como hemos estado sin control sobre otras cosas, y que el único objetivo de que avance la cultura y la economía definitivamente es el bienestar, es la felicidad. Que la felicidad no siempre requiere recursos materiales o tantos recursos materiales, y que el binomio cultura y economía, y aquí por cultura no me refiero a las artes, me refiero a los valores, a los comportamientos, a la filosofía de vida, a la manera de vivir, se está desequilibrando continuamente. De manera que la gente, después de la pandemia, dice, pues me voy a mi pueblo. Me voy a mi pueblo y vivo en mi pueblo. Y resulta de que vivo mejor, que tengo menos lío, me resulta más barato. Y allí emprendo algo que sea respetuoso del medio ambiente, que sea pequeño negocio, que me permita recursos para vivir, porque lo que quiero es vivir. A mí, que me gusta mucho mirar datos demoscópicos, no esos que tenéis en la cabeza de las elecciones, etcétera, etcétera, me gusta mirar muchos más. Hace como 3 meses me encontré un dato que es rotundo y que me pareció definitivo. La gente más joven, cuando se le pregunta cuál es el objetivo, el valor más importante de su vida, todos estaríamos pensando tener dinero, hacerse famosos. Esta fama de ahora, ¿no?, que es una fama vacía. O sea, la fama consiste en que salgas por la tele, pero no porque tengas nada que decir ni porque hayas hecho algo, que es una especie de cosa loca que te lleva, evidentemente, al psiquiatra. Tardes más o tardes menos. ¿Qué decían fundamentalmente la gente joven de nuestro país que querían? Ser felices. Y decían, cambiaría de trabajo, cambiaría de ciudad, cambiaría de comportamiento, cambiaría muchas cosas con tal de estar en alguna circunstancia en la que yo diga que soy feliz. Me dio mucha alegría leer eso, porque me pareció que era un punto de cordura espectacular. ¿Cómo la van a encontrar? ¿En qué consiste? Para cada quien consiste en una cosa diferente. Pero me dio mucha alegría porque pensé que si cada uno de ellos, que son jóvenes con todo lo que irradian, pero también todos los demás, que lo somos menos, éramos capaces de reflexionar que sobre la materia, sobre la economía, sobre nuestro modelo de vida, lo importante es ser feliz, todavía teníamos una posibilidad de salvarnos de muchas de estas cosas que están francamente metidas en una vorágine tóxica. Y ahí es donde se están jugando todo esto que llamamos nuevas empresas, creación de nuevas líneas, que me parece que es un mundo verdaderamente fascinante, porque es verdad que tenemos cada vez gente mucho más preparada para meterse en esas líneas creativas en las que nuestro país se ha metido muy poco, nunca, en términos económicos, nunca. Nuestro país se ha metido en esas líneas en términos artísticos siempre. Somos una potencia artística de primer nivel de siempre. Pero mirar, el arte en nuestro país es individualista. ¿Os habéis dado cuenta? En nuestro país ha funcionado el arte que se hace solo. El que pinta solo, baila solo, canta solo. Somos un país en eso muy individualista. Gran potencia artística. Nos hemos metido en esos caminos de investigación creativa
singularidades. Nunca hemos tenido una gran experiencia de creatividad colectiva, como la han tenido políticamente los franceses, económicamente los alemanes, los japoneses o los norteamericanos, y ahora los chinos. Nunca nos ha ocurrido eso. Leí hace muchos años un libro que me gustó mucho de Adriano Pappalardo, un gran sociólogo italiano, que decía ¿qué prototipo es el de cada país europeo? Y a los españoles nos adjudicaban el prototipo del soldado. Nos gustaba ser guerrero, guerrear. Yo cuando lo leí dije, no lo sé si lo compro esto o no lo compro. Tengo que pensar un poco sobre la historia. Efectivamente, nos gusta guerrear una barbaridad. Guerrear, que es esa frase que tenemos los españoles de estoy de acuerdo en todo contigo, pero tú dices, ya está, no estás de acuerdo en nada. Que siempre tentan a decirle, ya está, páralo y deja el pero, ya está, ¿estás de acuerdo conmigo? Esa necesidad continua del contrapunto, que es cansina, porque tienes que estar todo el día batallando con el otro, con lo relajado que es admirar a alguien y decir, oye, admiro tanto a esta persona, me da igual, casi todo lo que piense me cuadra, me conviene. Si lo he dicho, pues igual yo opino lo mismo. Ya esto no me lo voy a plantear, me voy a plantear otra cosa. Que es como muy relajado, como muy educado, como muy democrático, como muy pacífico. Me dio por pensar si éramos el prototipo del guerrero y puede que seamos el prototipo del guerrero. Y si no, mirar la historia de España. Y hay que dejar de guerrear. Y hay que meterse de hoz y coz en la economía y en las nuevas líneas de la economía con valores fundamentados que son creativos, pero para eso necesitamos pensamiento propio. Y pensamiento propio no solamente requiere del conjunto de un país tener mucha más estima por los científicos, por las científicas, por los artistas. Antes que se produzcan los cambios económicos, se producen los cambios culturales. Antes, lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que se están produciendo cambios culturales hasta que se produce un giro en la economía. Y te crees que es la economía la que ha cambiado la cultura, pero no es verdad, es la cultura la que se ha adelantado a la economía. Que se lo digan a la Florencia de los Médici. Los Médici se hacen los grandes banqueros de Europa porque son sensibles a lo que ocurrió antes de ellos y que fue luego todo el renacimiento artístico de Italia con el que Italia se coloca a darle sopa con onda al resto de Europa. Y ese es el lugar en el que estamos, jugándonos esta balanza sin saber muy bien para dónde y cómo, y qué hay de bueno y qué hay de morralla en todo eso. Le decía yo hace poco a unos chicos y unas chicas muy jóvenes, cuando le hablaba de pensamiento propio, de tener pensamiento propio, significa poner en cuestión todas las direcciones, otras direcciones, tener criterio propio de las cosas que ocurren. Y les decía yo hace poco a una chica jóvenes, chico, le decía, a ver, estás amargada porque te tienes que poner lo que la influencer te ha dicho. La influencer no hace nada más que una foto, como la que se hacía tu madre y tu abuela, una foto. Ella se la hacía en el fotógrafo o con una cámara antigua. Una foto. Ella te vende una camiseta barata de 3 euros con un pantalón de lujo de 800. Tú solo te puedes poner la camiseta de los 3 euros y el pantalón de 25 euros. Pero te lleva de aquí agarrada todo el mes. Ella gana 80.000 euros por su foto, simplemente una foto. Y tú puedes estar amargada todo el mes porque nunca te vas a poner el pantalón de 800 euros. Este es el lío. A ver cómo salimos de ese lío. A ver cómo desenrollamos todo eso que, repito, anuncia no solamente nuestra Constitución, sino que ha sido la historia de Europa, cómo se movían esos valores en la economía y cómo la economía luego, evidentemente, influenciaba en el lado no material de nuestras vidas y cómo salimos con criterio y con crítica suficiente para decir como sociedad adulta y democrática sí a esto
y no a esto. No sé si alguno de ustedes lo ha pensado, pero yo creo que nos ha tocado vivir un tiempo extraordinario. Todos los tiempos son extraordinarios porque son el tuyo, el que tú tienes, no te van a dar otro. Pero un tiempo en el que hay demasiados cobardes. Demasiados cobardes. Demasiada gente que dice, como esto es así, ¿qué voy a hacer? Como esto es que parece que no puede ser de otra manera. ¿Cómo voy a meter en ese lío? Si es que todo el mundo lo hace. Si es que... En una especie de sensación de impotencia que se llama cobardía de toda la vida. O sea, la fake news es mentir de toda la vida. Mi madre, que murió con 90 años, decía, mentir, hace muchos años era un pecado. Después era un delito y ahora una profesión. Mi madre era una mujer muy lista, que no se andaba con tontadas. No tenía ni una tarugada en la cabeza. Lo clavaba de manera clásica. Claro, ahora hemos inventado las palabrejas para que todo esté oculto. Estamos siendo muy cobardes con algunas cosas. Estamos siendo muy cobardes en los líos en los que nos metemos y vamos metiendo a mucha gente joven. Estamos siendo muy cobardes para proteger a nuestros mayores. Están tirados delante de las nuevas tecnologías en muchas ocasiones. Estamos llevando a nuestros jóvenes a las nuevas tecnologías de manera que te dice, yo soy profesora de universidad y no hace más de 7 años estaba todavía en las aulas y me decían los alumnos, no, es que esto lo he encontrado en Twitter. Y yo le decía, ¿que me vas a citar a Twitter en la universidad? Como argumento académico. O mejor todavía, un día que viene un alumno le digo, léete esto. Dice, profesora, pero usted se lo ha leído. Digo, yo, claro, 2 veces. Una con 20 años y hace poco, pero otra vez dice, pero si se lo ha leído usted, ¿por qué no me lo cuenta usted? Increíble. Se llama cobardía. Necesitamos ser más valientes. Necesitamos pensar con tu cabeza, con la tuya, con la que tú tienes, esta. Necesitamos trasladar valores a la gente más joven. Los jóvenes solo necesitan mucho cariño y límites para saber dónde no se pueden perder. Necesitamos sociedades que enfoquen la economía a todos los espacios de los valores cívicos y no se alejen. El leitmotiv de todo lo que es rentable es defendible no puede ser. Hemos vivido una situación tremenda en este país. Que me lo digan a mí. He estado casi 3 años y medio apenas sin dormir. Y hemos hecho una demostración fabulosa, pocas en la historia de nuestro país, como todos a una. No solamente me refiero a la política y a los políticos de los que yo formo parte, y a mucha honra además. Me refiero a los empresarios y a las empresarias aguantando el tirón para no llevar a este país a la crisis clásica, desempleo y desastre de la economía. Ha sido un recital emocionante de la historia reciente de España de cómo lo hemos hecho. Con muchos defectos, con muchos errores, evidentemente, si lo que ha ocurrido es tremendo. Pero pareciera que hemos dado un giro de responsabilidad común todos. De responsabilidad común, de construcción del espacio común, que es algo que a los españoles nos sigue costando todavía mucho trabajo. Y ahí ha estado el mundo de la economía, en líneas generales. Y yo comparto algunas de las críticas que le he escuchado aquí a la vicepresidenta de la Generalitat, naturalmente. Ni comparto la idea del enfrentamiento de la economía, del empresariado con la sociedad, porque, a ver, son sociedad como nosotros, es como cuando se nos quiere enfrentar a los políticos, a la sociedad, pero qué tontería. Ni comparto que siempre haya una minoría que en estos ríos revueltos solo busca su interés egoísta. Esto ya no puede ocurrir en un modelo como el nuestro. Así que hemos llegado con muchas dificultades a un lugar interesantísimo, a una sociedad que está madura,
que tiene a la gente joven en un mundo diferente del nuestro, que tiene un patrimonio de gente mayor que ya nos vale si no somos capaces de responderle con solidaridad y con protección. Tenemos todavía gente que tiene viva en la retina todo el desastre de la dictadura y del inicio de la democracia. Cuando se hablan de deudas históricas, todas las comunidades autónomas piensan que tienen una deuda histórica económica en relación a los presupuestos generales del Estado. Yo creo que este país tiene una deuda histórica con esas generaciones de mayores. Y una descomunal con las mujeres mayores. Se han llevado la peor parte. Y son abuelas y bisabuelas ahora las que han tenido la frase genial de nuestro país, aquella que decía en su casa: mi hija va a la escuela igual que mi hijo, y mi hija va a ir a la universidad igual que va mi hijo, igual que va mi nieto o mi nieta. Esas frases han transformado este país. Y ese es el lugar donde ahora deberíamos aprovechar la posición que tenemos como potencia media. Somos la 14 potencia económica del mundo, la 4ª economía de Europa. Tenemos una posición bastante razonable para poder ser dueños también del timón de algunas cosas a las que tenemos que decir que sí y otras a las que tenemos que decir que no. Y que forman parte, termino, de ese círculo extraordinario donde la economía va detrás de la cultura, de los cambios culturales determinan la economía y de la economía depende nuestra vida más estrictamente material. Me quedo con el ánimo que me da que la gente más joven prefiera tener menos y vivir mejor. Se le puede llamar felicidad o como queramos, pero si ese es un valor que los moviliza, nos están dando una lección de cordura. Porque como aparece en el cuadro de Rafael, Aristóteles pensaba que todo estaba aquí y Platón le contraargumentaba continuamente que algo había en nuestras vidas que no estaba aquí. Algunos lo resuelven con la cultura, otros con la religión. En cualquier caso, la neurociencia moderna ha demostrado que tenemos una parte de nuestro cerebro que está preparada para el sentido de la trascendencia. Es decir, que tu vida no es solo la hipoteca, el coche, la gasolina, la factura y mucho más. Si ni siquiera tienes trabajo, no puedes pagar la factura ni tienes coche, que ya ni siquiera digo eso. Hay una parte de nuestro cerebro preparada para el sentido de la trascendencia, es decir, que somos algo más que esto. Que somos algo más que esto. Y que cuanto más cultivemos eso, más cultivamos la posibilidad de ser grupo, de vivir en común. Que los rasgos que nos diferencian son secundarios, porque los importantes son los que nos dicen definitivamente que somos radicalmente iguales, todos, todas, incluidas todas las circunstancias que puedan afectar a nuestras vidas. Y en ese espacio en el que ahora estamos y sabemos muy bien de dónde venimos, deberíamos de acometer con un poco más de sencillez en el lenguaje y en las intenciones, con un poco más de valentía los objetivos, con un poco más de generosidad entre todos para buscar bienes que sean comunes. Y porque con el deseo exclusivamente, el quiero, me merezco, puedo y te impongo, vamos al desastre. Porque necesitamos compartir razones. Y porque si yo emito un mensaje con mis razones, tú puede que tengas alguna que sea mejor que la mía. Y porque definitivamente tendríamos que acabar negociándolo. Gracias.
Sí, bé, crec que estem tots i totes molt debanits d'escoltar a la nostra vicepresidenta del govern d'Espanya durant una època complicada, com ha dit ella. És el moment, bueno, jo me quedé con una frase que has dit de la fam a la borratxera material. Aquesta frase crec que és important i aquest desequilibri crec que has donat uns missatges interessantíssims per a construir d'alguna forma i per a assabentar-nos, per a enterar-nos de quin és el moment actual i sobretot cap a on hauríem de caminar. Crec que s'ha obert línies de debat interessants i ara, per favor, si n'hi ha, tenim, Carme, una estoneta per a poder, sí, per a que intervinga el públic, perquè Carme ja ha plantejat el tema que volia que la gent poguera intervindre. Aleshores, 4 o 5 preguntes sí que podrem. Per així tenim una pregunta. Sí, per favor, si pots dir el teu nom i qui eres. Hola, ¿qué tal? El meu nom és Eduardo Gallardo Palau y res, bueno, voy a hablar en castellano que me cuesta un poco menos. Carmen, a mí me has emocionado en varias ocasiones porque en estos últimos 6 meses, pues bueno, un poco has parafraseado a gente que he leído y eso de lo que estás diciendo de dónde estamos, pues eso he llegado a conclusiones que tú has llegado también y de hecho uno de los principales estudios de estos últimos 3 meses o que estoy investigando es acerca del alma, de cómo está relacionado con las cosas que te suceden a ti y a los tuyos. Y creo que es uno de los principales problemas del siglo XXI. Bueno, voy a mirar un momento unas notas que he tomado. La pregunta, por favor. Sí, perdón. Voy a parafrasear 3 frases y hago la pregunta, ¿vale? Todos somos el malo en la película de alguien. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Muere como un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Y estas dos en honor a los jóvenes, que ya no están aquí. Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Vive y deja vivir. Y ahora la pregunta, Carmen. ¿Cómo gestionas el querer aportar algo a la sociedad de manera desinteresada y que muchas veces sientas que la sociedad no quiere ser ayudada? A ver, funciona. Bueno, gracias por compartir una parte muy sustantiva de mis preocupaciones también, que son intelectuales, vitales, personales, individuales y públicas, porque formo parte de la vida pública de este país. A ver, una cosa que está ocurriendo con esto que llamamos globalización, debajo de la globalización hay muchas ideas y hay una que es la uniformidad, es decir, que todos pensemos lo mismo, eso que Gianni Vattimo denominaba pensamiento único, ¿no? Que todos pensemos lo mismo, que todos caminemos en formación casi militar, que no nos desmandemos mucho. Nos dejan que nos desmandemos un poco en el mundo del arte, ¿no? Por eso el arte tiene una serie de derivas curiosísimas, porque ahí sí te lo permiten, pero en el resto no. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que nos están descapitalizando personalmente. O sea, tú ya no te puedes posicionar en contra de una cosa que se dice en la red, tú no puedes hacer una cosa diferente. En este siglo XXI, en el que enaltecemos, como no puede ser de otra manera, la libertad, la igualdad, la democracia, en el que demos un combate contra la democracia, pero que la democracia está ganando claramente, sin embargo, ahí lo que está ocurriendo es que todos tenemos que pensar lo mismo, hacer lo mismo y sentirnos completamente un ejército de gente uniforme. ¿Qué puede hacer contra eso? Fortaleza personal, no te queda otra. Pero esto es así desde que el mundo es mundo. O sea, Viriato no se levanta, Espartaco no se levanta, las mujeres singulares no se levantan porque hubiera 5.000 que las apoyaran. Se levantan porque tienen la fortaleza de levantarse. Mira, el mundo funciona todos los días porque hay gente muy razonable. Pero avanza porque hay gente muy cabezota a contramano. Funcionar funciona por lo razonable, pero avanzar avanza por los que contraponen.
Uno elige dónde está o dónde puede estar o dónde tiene fortaleza para estar. Y eso es lo que tiene que nutrirte, porque tú has utilizado la palabra alma, que a mí me gusta mucho, yo la respeto mucho. Ahora se nos dice que vivamos siempre hacia afuera, todo hacia afuera. Tienes que ser famoso, te tienen que ver, tienes que ser guapísimo, guapísima por obligación, todo hacia afuera. Nada te dice que vivas hacia adentro, nada. Sin embargo, el sostén que te aguanta a ti es dentro, no es fuera. O sea, los seres humanos nos parecemos a esos muñequitos que tienen abajo un peso, que hacen así, pero no se caen porque tienen peso abajo. La gente que tiene peso no se cae y además se muere encantada. Hay una ranchera que dice que el que vive la vida hasta la muerte le sabe, porque la ha vivido. Hay un estudio de un grupo de forenses, a mí me gusta mucho leer divulgación científica. Hay un estudio de un grupo de forenses alemanes y norteamericanos que estuvieron durante 15 años acompañando a gente moribunda, gente que se moría. Y durante 15 años, hombres, mujeres, gente más joven, más mayor, con más formación, con menos, de todo tipo, un estudio de campo bueno, decía lo siguiente: la gente que ha vivido, que se ha atrevido a vivir su vida, buena, mala, regular, con lo que le ha venido, sin esquivar el dolor, porque el dolor forma parte de la vida. Hoy en día no queremos nada que sea ni dolor ni sufrimiento, una tontería, porque si no tienes sufrimiento, el placer no lo valora. La gente que ha vivido se morían bastante tranquilos, como diciendo, oh, ya está, qué atracón, qué paliza me he pegado, a ver si esto para, ¿no? Hombre, sin ganas de morirte, porque el instinto de supervivencia es muy fuerte, pero se moría con una cierta tranquilidad. La gente que había cumplido todas las normas, había hecho el guión exacto al que se esperaba, de 8 a 3 de funcionario, casándose con quien convenía. Los que habían cumplido todas las normas se morían desesperados. ¿Por qué? Porque tenían la sensación de que no habían vivido, de que se iban sin vivir. Y de aquí hay que irse habiendo tenido la sensación de que tú has vivido tu vida, con lo que sea que te haya pasado. Y eso es justo lo que ahora no se transmite. Ahora se transmite que nada te ocurra, que nada te pase, que todo sea felicidad, que todo esté garantizado. Vamos, no vamos a Mafre a que te garanticen que no te mueres de milagro. Pues seguro que habrá alguno. Quiero decir que estamos en algo que es bastante poco humano, bastante poco clásico, bastante poco razonable. Por eso yo decía, nos venden como modernidad cosas que no lo son, como progreso, cosas que no lo son. Y ahí solo toca pensar con tu propia cabeza y tener tu propia fortaleza. Y este estudio a mí me interesó muchísimo, era un tocho un poco curioso porque seguían unas líneas metodológicas muy interesantes, pero la conclusión final es: quien vive la vida se muere diciendo, pues ya está, mira. Va. Y los otros se morían diciendo, ostras, que me voy y yo creo que no me he enterado de nada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, tenemos ahí... Hola. Sí, sí. Hola, buenos días. Primero que nada, felicitarla por su conferencia, ha sido muy interesante. Algo que me gustaría decir, bueno, mi nombre es Lluïsa Llopis y soy profesora de secundaria y bachillerato. Creo que un gran tesoro que tenemos es la juventud, esa dignidad que hablaba con la educación. Creo que necesitamos un pacto por la educación, por esa cantera de gente que será nuestro futuro dentro de nada. Esos 20 años de cambios rápidos globales han hecho que hayamos perdido algo que era identitario, que era la confianza de la tribu, entre comillas, que educaba a la gente. Salías por la calle y habían esos saludos, esa complicidad. Eso se ha confundido con un falso individualismo que lleva a perder un poco lo que es la brújula que hablaba antes de los horizontes. Y delante de esas realidades de las pruebas PISA y nuestras actuales posiciones, que se podrían tan fácilmente reflotar con lo que son una inversión en horas diferentes a las redes sociales,
e invertirlas en la calidad educativa, que no es burocracia, sino confianza, amor y empatía. Y mi pregunta es, con todos estos ingredientes y este cóctel que tenemos, a nuestro futuro creo que tenemos que mirar el horizonte, que es positivo, pero hace unos 20 y pico de años, en un rector Peset, en una conferencia en Valencia, se hablaba de los oligopolios mediáticos. Y mi pregunta es, si esa, entre comillas, contaminación ambiental, y no hablo de atmosférica, sino sociológica y antropológica, está ahí y está contaminando, entre comillas, lo que son los valores y los horizontes, ¿por qué entre todos no nos sumamos y vamos en ese horizonte, ¿no? El de cuidar y proteger a la juventud? Que mi pregunta sería esa, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por ese matiz de guerrear? Yo creo que por lo contrario, porque estamos bastante adocenados, bastante acobardados. Tú lo has expuesto, y como eres profesora lo has expuesto con gran conocimiento de causa, pero yo te lo voy a devolver en Román Paladín. Autoridad. Si es que la autoridad está muy bien. Si es que tu profesor y tu profesora, que te llevan 30 años, sepan más que tú, es que eso está muy bien. Es que eso es lo que te tienes que relajar a ti cuando tienes 14. Y cuando tienes 20 y vas a la universidad. ¿Pero por qué le queremos poner otras palabras? Si es que nos hemos enredado en las palabras. Nos hemos enredado en las palabras que están casi todas vacías. Se llama la autoridad, pero no la autoridad de pegar, de imponer, de abusar, de no respetar de una chica o de un chico de 15 años. Hemos pasado de la enseñanza autoritaria al colegueo. Bueno, pues en medio está la autoridad. La autoridad es, yo sé más que tú de química, por lo tanto soy tu profesora de química. Ya está. Es tan sencillo como eso. Por eso yo he tratado, no sé si con peor o mejor fortuna, de trasladar lo que yo creo que ahora mismo es una gran encrucijada de todas las sociedades actuales, desde luego de la nuestra, se llama autoridad. Cuando hay autoridad que es fundada en el respeto de que tú eres una persona joven a la que yo tengo que formar y tú, que eres un chico joven, tienes que respetar a tu profesor y a tu profesora porque saben, están formados para lo que te están enseñando, hay una relación maravillosa, hay una relación muy gratificante. Yo recuerdo leer a Colette, a la gran autora francesa, en uno de sus diarios, y dice Colette, una mujer brillante, y dice, de una cosa de la que era muy brillante, era muy inteligente, era una mujer muy moderna, y decía, una pena que tengo en mi vida, decía ella, es, mirar, que no lo decía con jactancia, lo decía con pena. Dice, una de las penas que tengo es a lo largo de mi vida no haberme encontrado nunca a alguien, padre, madre, profesor, profesora, era muy precoz, alguien con gran autoridad sobre mí para que me hubiera descargado del peso de tirar yo sola de mí. Me encantó aquello de Colette. O sea, no haber encontrado nunca una profesora que admiro, un padre al que adoro, un abuelo al que reverencio, porque ahí hay una enseñanza de sencillez y de humildad maravillosa. Y Colette se quejaba, no me he encontrado nunca a lo largo de mi vida alguien que haya tenido una posición de autoridad importante sobre mí que me hubiese descargado de este peso tan horroroso de haber sido yo mi propia maestra. Pues esto es lo que hay, que confundimos las cosas y las confundimos porque no le queremos poner el nombre. No hace falta ni el colegueo ni el autoritarismo. Hace falta las relaciones de respeto. Respetar a un alumno de 14 años o de 18. Y esa es la clave. Y luego hay una clave que ya no tiene tanto que ver con el valor intrínseco de las maneras de relacionarnos en la educación, sino que tiene que ver, desde mi punto de vista, con una sociedad de nuevos ricos. Venga a aprender química, venga a aprender
Tenemos que aprender historia, literatura, música y arte. Cuando tú formas a alguien, lo haces responsable y sensible, es capaz de navegar por la jungla. Cuando tú no formas a la gente tiene contenidos, pero eso no significa nada, porque los contenidos hoy están más fáciles que nunca. Tienes que generar la estructura. Generar estructura es muy difícil. Generar estructura es muy difícil. Es lo de llevar a la gente. Yo he sido durante mucho tiempo responsable de cultura también en la política. Y yo siempre decía, en el único sitio donde se comparte el silencio, compartir el silencio para mí es una cosa magistral. En un concierto, en una biblioteca, no nos peleamos, compartimos el silencio y la individualidad. Tú estás allí leyendo, hay otro allí que está al lado. Hay gente tan bruta que se cree que ahí no hay nada. Para mí ahí está todo. Cuando tú te vas detrás de una banda de música, no hablas porque estás escuchando la banda, pero vas con otro al lado. Eso es un Bluetooth de valores y de emociones espectacular. Pues lo que he dicho antes, no sé si lo he conseguido trasladar, un exceso de materia ha desequilibrado todo lo otro. Y ahora de repente estamos que no sabemos qué hacer. No ponemos en valor, por ejemplo, no ponemos en valor el silencio y la soledad, porque esto duele mucho, tenemos que estar todo el rato hablando, moviéndonos y con gente. La pandemia nos dio donde más nos dolía, no solamente el virus, nos dio donde más nos dolía, sin salir, sin entrar y algunos solos. Esto fue ya la hecatombe. Por eso hemos salido todos fatal de la cabeza, porque el mensaje es que te tengan la mente alterada. Vivimos la sociedad de la distracción. Se llama el espectáculo. A mí no me gusta que me distraigan. Perdonad que lo diga en términos tan personales. A mí no me gusta que me distraigan. A mí me gusta estar consciente. Si leo, leo. Si hablo, hablo. Si me callo, me callo. Si voy, voy. Si vengo, vengo. Yo no quiero ocio productivo. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Ocio productivo? Si el ocio es ocio. Ya nadie quiere estar sin hacer nada, sin hablar, tranquilo. No vaya que te metas para adentro y dentro te encuentres a alguien que no te gusta. O alguien que ni siquiera sabes quién es y eres tú. Este es el lío. Y es un poco lo que preguntaba, este es el lío. En ese lío no hay más libertad, ni más igualdad, ni más dignidad. En ese lío lo que hay es aturdimiento. O sea, la gente no puede estar sin una pantalla, la gente no puede estar sin una tele. Yo no me importa contarlo porque es una experiencia que se me produce cada 5 fines de semana. La gente, tu familia, tus amigos, ¿qué vas a hacer? Nada. Pero bueno, espera, nada. Pero no vas a salir, no. Pero a algún sitio tendrás que ir, no. Pero tendrás que comer, pues sí, me da hambre. Pero irá, no. Y ya a la 10ª vez entienden que no vas a hacer nada. Y nada es nada. Que igual vas del sofá a beber agua, de beber agua a regar las plantas, de regar las plantas a leer, de leer que te duermes y de que te duermes, pues te levantas y pones la música. Y el interlocutor se queda, ya como me conocen, pero se queda así como diciendo, pues nada, digo, nada, que tengo el domingo que está sin hacer nada todo el domingo, que me voy a volver loca. Entonces, eso es el cultivo del humano, y eso está inventado. Eso es Michel de Montaigne, eso es Aristóteles, eso es Epicuro. Y claro, como ahora hemos inaugurado la moda de los que inauguran España, porque se levantan ellos por la mañana, inauguran una cosa. El otro día vi uno que dice, he dado con la clave absolutamente ecológica. Le dice al otro, ¿qué? Dice, tío, tender la sábana al sol, es súper ecológico. Te matan los microbios, te ahorran la secadora. Le dice el otro, idiota, eso es lo que hacía mi abuela. Vaya vuelta que has dado para llegar a mi abuela. Pues eso. Una pregunta, ¿alguna última pregunta, señor Belda? Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias por haber venido a hacer esas reflexiones, en las cuales participo en la mayoría de ellas, pero que para mí se contradicen con lo que hoy, y usted en su partido y en mucha de la gente que hay aquí, en la mayoría de los partidos, están defendiendo, que es la Agenda 2030. Me ha quedado una duda muy grande después de haberla escuchado. Que usted, que tiene ese pensar, que ha manifestado en voz alta su reflexión, y se la agradecemos de verdad, yo se la agradezco personalmente, y la volveré a escuchar con detenimiento, contradice en gran manera lo que dice la Agenda 2030. Esa es la cuestión. Gracias. Gracias. La Agenda 2030 lo que trata de poner en el panorama transnacional es justamente los principios de reparto y de sostenibilidad. Que los técnicos lo escriban como quieran, eso forma parte ya de esto que contamina todo, ¿no? Me da igual. Pero la Agenda 2030 lo que viene a decir son dos cosas para mí absolutamente fundamentales. El desequilibrio de globo entero que tiene que ver con riqueza, pobreza, continentes y países y sostenibilidad del propio modelo productivo de un planeta que evidentemente acusa golpes grandes, hay que intervenirlo. Hay que intervenir. Que los técnicos lo digan, como nos gusta mucho decir en la universidad, que te ha hecho experto del artículo 33, apartado B, letra C, pero que no te has enterado de lo que va la ley. Bueno, de eso está contaminado todo el mundo, pero la esencia de poder aspirar a tener una gobernanza planetaria sobre algunas cosas tan gordas como la riqueza, la pobreza y la sostenibilidad del planeta es evidente. O sea, el siglo XIX y el XX, pero sobre todo el XIX, es el intento de que el poder democrático controle algunos elementos de la economía. Por eso yo decía, surge el movimiento obrero y surgen las negociaciones y surge un equilibrio entre capital y trabajo. Ese es el intento. Y ahí se produce un atrincheramiento de cada Estado-nación dentro de sí mismo. El siglo XX es una salida del Estado-nación hacia afuera, con guerras tremendas y con proyectos transnacionales, en el que está ahora mismo, por ejemplo, Brasil y Argentina en Mercosur, por no decir el nacimiento poderoso de los Estados Unidos como tales, y naturalmente todo el proceso de la Unión Europea. Es decir, los problemas ya son tan interconectados que el Estado-nación sale de sí mismo para arriba. En eso estamos. Es una cosa muy gorda y muy complicada, pero en eso estamos. Hay problemas que no se resuelven localmente, hay que resolverlos planetariamente. Y la Agenda 2030 es el primer intento, tímido, acertado, desacertado, como cada quien lo quiera calificar, pero es el primer intento de decir, oigan, todos los países del mundo tienen como mínimo dos problemas: riqueza, pobreza y sostenibilidad medioambiental. Todo lo demás ya será diferente a cada país, pero esto lo tenemos todos. Y esto habrá que acometerlo de una manera también global. Ese es el intento de la Agenda 2030, que a mí me parece absolutamente loable y que, por otro lado, estaba cantado. Cuando Tocqueville vuelve de Estados Unidos a Francia y dice, ahí ha ocurrido algo tremendo, interesantísimo. Se acabó el poder absoluto, el poder ejecutivo va a estar solo unos años y depende del legislativo que lo va a elegir la gente. En fin, tremendo. Esto fue un ensayo maravilloso de norteamericanos y de franceses, de norteamericanos y franceses. Eso ya no hay nadie que lo cuestione, que el poder nos pertenece a nosotros. Llevamos 200 y pico años en perfeccionar eso y muchos países lejos de eso. Ahora hay gente, porque, repito, de los cabezotas originales, es de los que el mundo avanza, que han dicho, oye, qué problema, que da igual que Francia, que da igual que Egipto, que da igual que pase por Murcia, que ese problema es otro. Ese es el intento. Y a mí me parece que ahí hay que meter cabeza. Saludaba yo antes de entrar aquí a un par de chicos, había un portugués y un chico que creo que era de aquí de Alcira, ¿no, Carmen? Y yo le decía, chicos, a nosotros nos ha tocado construir, para poder vivir en un mundo que cada día tiene más agrupamiento, construir Europa. Hemos iniciado la Europa que se va uniendo por leyes, por economía, con dificultades, con aciertos, con errores, pero bueno, ahí estamos, cerca de 400 millones que pesamos en el mundo, ¿no?
Digo, pero nosotros no podemos construir la Europa verdadera. Digo, ya seréis vosotros, que dará igual haber nacido en Oporto y casarte con una de Bolonia y vivir en Múnich. Esos van a ser los ciudadanos europeos. Pero antes de eso hemos tenido que tragarnos 50 años antes haciendo leyes, moneda única, etcétera, etcétera. Esos son los que ya les dará igual si es Oporto o si es Múnich. Hablarán varios idiomas y habrán hecho algo más grande. Porque el mundo va a ese espacio de gobernanza mundial. Seguro, no lo veremos, pero seguro. Seguro, porque lo siguiente va a ser irnos a Marte, porque aquí ya ni siquiera podamos estar. Eso va a llegar. Nosotros no lo veremos, pero eso va a llegar. Y ahí algunos tendrán que estar, como tú bien dices, escribiéndolo técnica o farragosamente bien. ¿Podía haber menos ODS? Bueno, pues igual, sobre alguna. Pero que el mundo va para allá, pues igual que dijo Tocqueville, el mundo va para donde yo acabo de ver que la han montado los norteamericanos a influencia de los franceses. Y no se equivocó ni un milímetro. Bueno. Gràcies, disculpeu. Se nos va. Sí. Una pregunta ahí dalt? Sí. Sí. Molt ràpid, Vicent, molt ràpid, por favor. Primero que nada, felicitarte. Nos has dado una conferencia preciosa sobre la vida y todas sus temáticas. Y después resaltar, ya que estamos en temas de economía, vivimos en un territorio donde el cítrico forma parte de una importantísima área económica de la zona, y cuando se hicieron tratos con países lejanos para la exportación de cítricos hasta aquí, con desigualdad de condiciones, pues entendemos que no es un trato justo, y aparte de esto, la importación y exportación a puntos lejanos del mundo creo que va un poco en contra de la problemática actual, que sería el cambio climático. Empecemos a racionalizar este tema y muchas gracias por la respuesta, que ya estoy seguro que será de mucho grado. Muchas gracias. No, es que estoy de acuerdo contigo. Y con el ejemplo de la sábana extendida al sol, lo ponía, hemos dado una vuelta entera de 360 grados para acabar en el mismo sitio, que necesitamos consumir productos cercanos, claro, que contaminan menos, que dan muchos menos problemas, etcétera, etcétera. Pero lo que yo trataba de explicar aquí esta mañana es que estamos en los tránsitos. Y cuando tú estás en un cambio y en un tránsito, cometes también muchos errores. Porque aunque sabes para dónde vas, todavía no sabes dónde te tienes que parar, dónde tienes que ponerte en jarra y dónde tienes que transigir. Venimos de una economía que sale de la Segunda Guerra Mundial absolutamente enloquecida, con una especie de deslumbramiento, ya le vale Europa, que tanto nos gusta gallear, pero fíjate lo que tuvimos que vivir entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, donde nos creíamos que iba a haber otra segunda fórmula colonial, que ya no era colonizar políticamente, pero sí hacer a nuestros productos circular por el mundo. Estamos en un momento de reflexión radicalmente distinto, que yo creo que además nos va a colocar en un lugar mucho más correcto, que no solamente tienen que ver con tus productos, sino que además tienen que ver con los productos también sostenibles. Es que venimos de un espacio, si procedes de ese mundo, lo sabes mejor que yo, donde tú querías una naranja así de grande que parecía que te la habían hecho en los altos hornos de Bilbao. ¿A que sí? Porque la pequeñita que tal, que tenía defectos, no te parecía. Es que hemos vivido un espejismo, es lo que yo trato de decir. Hemos vivido un espejismo que se está cayendo en pedazos y que va a tener que ver con que lo pequeño es grande, porque hasta ahora hemos confundido también incluso el tamaño de las cosas. Nos creíamos que lo grande... Mira, yo soy una mujer feminista. Esta perspectiva que habéis tenido durante mucho tiempo los hombres de las cosas se está también cayendo. Hay perspectivas pequeñas y medianas de las que nosotros sabemos más.
más. Y eso es un equilibrio que está también llegando. La gente, las mujeres y los hombres mayores sabían perfectamente que los productos de la huerta tienen temporada. Y no te pasa nada, porque comas alcachofas cuando hay alcachofas y fresas cuando hay fresas. Pero ¿qué más de felices nos hace comer fresas que no saben a nada todo el año? Si es que es lo de tener vida propia por dentro, es decir, disfruto las fresas, los 2 meses de fresa, y luego estoy loca durante 10 meses esperando que vengan las fresas. ¿Qué te trato de decir? Hay mucho valor inmaterial, cultural o del alma, como le quieras poner, en estar 8 meses esperando las fresas. Pero ahora nadie quiere estar 8 meses esperando la fresa, con lo cual comes fresa los 12 meses y la fresa no te sirve para nada. Y esto es difícil de aprender. Esto es difícil de aprender. Molt bé. Finalicem agraint, hi ha una sèrie de missatges, ja ho he dit, no? Perquè el tema de concretar la palabra progrés, concretemos esa palabra, la economía movida desde el pensamiento propio, que has hablado, desde el amor, desde la estima, que diem els valencians, con cultura, con respeto y con valentía, ¿no? Has hablado de esos términos y nos quedamos con al final, para ser universal hay que ser local. Moltíssimes gràcies a doña Carmen Calvo per estar així. Gràcies per haver vingut al CIRA i contem amb ella en un futur. Moltíssimes gràcies. Desde la Semana de la Economía le queremos hacer un presente a Carmen Calvo. Un aplauso.